Muy buenas tardes, apreciados compañeros y docente. Mi nombre es Luis Germán Rojas Vergara y voy a presentar a continuación en el marco del curso de Teoría Sociológica Clásica, el momento 2, el contexto general del surgimiento de la sociología. Antes de iniciar el recorrido histórico, es importante mencionar aquí el contexto histórico. Hablamos de la época de la Revolución Francesa, siglo XVIII, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Industrial Inglesa. Estos tres elementos hacen que se repiense la sociedad y aparezcan la construcción de conceptos de sociología alrededor de la sociedad y el capitalismo liberal, tales como sociedad y comunidad medieval, en donde todo era orgánicamente unido como comunidad. Los lazos socioeconómicos eran inseparables de los morales, están personificados, obedecían a la tradición y a las normas religiosas. Luego viene la sociedad concebida como un ente orgánico, en donde critican el caos y la destrucción de la sociedad a la que dio origen la Revolución Francesa. Allí se habló de una sociedad concebida como un ente orgánico único. Más importante que el individuo, su existencia es imposible al margen de ello, que lo precede y lo socializa. Luego vienen parte de las teorías naturales, encabeza la concepción mecánica, en donde esta teoría de alguna manera considerada racionalista, redujo los hechos sociales a un número limitado de leyes generales inmanentes de la naturaleza, incluida la naturaleza humana. En este sentido, se aprovechó o se apalancó de toda la corriente positivista. El otro concepto importante que desarrolla Herbert Spencer es la concepción organicista, que profundiza de alguna manera las ideas de Comte e introduce a las ciencias sociales las ideas teóricas creadas por la teoría de la evolución de Darwin. Más adelante aparece el concepto de sociedad-estado, en donde fue desarrollado principalmente por toda esta serie de autores considerados enciclopedistas franceses, quienes establecieron una diferencia entre sociedad y Estado. La sociedad se concibió como un modelo mecánico con división de trabajo e intercambio racional entre los individuos. Y por último, otro elemento importante es la concepción liberal utilitarista, en donde aquí lo que se busca es que el liberalismo reconoce que solo la burguesía tiene la posibilidad de modificar, reformar y perfeccionar la ley. Asimismo, hay unos soportes fundamentales a la sociología durante el siglo XVIII en el marco del desarrollo que realiza Carlos Marx y Federico Engels en su obra El Capital, y todos los escritos que ellos desarrollan son considerados referentes de la sociología, pero no solamente de la sociología, sino de toda la visión cósmica de lo que se estaba dando con el desarrollo del capitalismo. En ese sentido, ellos realizan un análisis de las relaciones humanas bajo el impacto del desarrollo económico, social, político, ideológico de la industrialización capitalista, producto de la revolución industrial que se da en Inglaterra. En su obra El Capital explica procesos de cómo la acumulación originaria es transformada en el capital comercial, agrario e industrial. Y son fundamentales las categorías de análisis que se identifican allí. Explican todo ese modo de producción, cuáles son las relaciones de producción, y uno de los conceptos fundamentales, el concepto de la alienación. En ese orden de ideas vamos a hacer un recorrido cronológico de los principales autores considerados fundamentales para el desarrollo de la sociología. En el siglo XIX identificamos a Augusto Comte como la sociología positivista. Él identifica con una fuerte influencia de las ciencias naturales en ese momento, y entre los aportes teóricos frente a un nuevo concepto de la sociedad, él habla
de que existen tres estadios recorridos por la humanidad y la sociedad, los cuales se vinculan en tres grupos: el físico, el biológico y el sociológico, independientemente de los dos primeros. Y con base en eso, formula una ley de desarrollo social. Cada una de nuestras concepciones principales, cada rama de nuestros conocimientos, atraviesa sucesivamente los tres estados teóricos diferentes. El primero, el teológico, asociado a la religión; el segundo, el metafísico o abstracto, asociado a la parte filosófica; y el tercero, positivista o científico, que es el nuevo orden basado por el progreso de la industria. El otro elemento que desarrolla la sociología positivista está asociada con la estática social, referida como la teoría del orden, organización y armonía sociales, como condición de la existencia de las leyes del funcionamiento de toda la sociedad. También habla de la dinámica social, que son aquellas leyes de desarrollo y modificación de todos los sistemas sociales. Habla de la sociedad y la división del trabajo. Esta concepción de la división del trabajo, que ya venía esbozándose con otros pensadores, surge de la excesiva especialización en que se descompone la sociedad y destruye la unidad, principalmente con el desarrollo de la revolución industrial. También se desarrolla alrededor de lo que es el Estado y el gobierno. Al Estado hay que obedecerlo como un deber sagrado, dice Conte, pues es el órgano de la solidaridad, el guardián del orden público que cumple funciones económicas, políticas y morales. Habla también del concepto que desarrolla la sociología de Conte alrededor del orden y el progreso. Él habla de que no se puede concebir el orden sin el progreso. Este es el desarrollo social ascendente de carácter primario, enfocado como lo espiritual e intelectual, y el secundario referido a la raza, a la longevidad de los seres humanos. Por otro lado, el progreso puede ser material cuando hay unos mejoramientos de las condiciones externas de la vida, de la parte física, el perfeccionamiento de la naturaleza humana; de la parte intelectual, el paso del mundo religioso y metafísico; y de la parte moral, todo el tema de los sentimientos morales. Y por último hablan de la familia y género. Entonces, esta corriente habla de que la concepción de la familia fue contradictoria en relación con el género principalmente. Principales obras de Conte: el curso de filosofía positiva y el sistema de política positiva o tratado de sociología. Luego abordamos la sociología de Emilio Durkheim, que es la sociología como ciencia. Entonces llama a la sociología ciencia de la moral, dándole un carácter disciplinar científica. Establece unos conceptos de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, que se ven reflejados en el libro que escribió en 1893, La división social del trabajo, para tratar de explicar la división del trabajo, en donde él empieza estableciendo que en las sociedades primarias pues era muy sencillo, porque estaba ahí. Ahora el interés está en la solidaridad mecánica, porque el interés de uno depende del interés de otro y eso genera la cohesión. Ahora, en la sociedad industrial no sucede lo mismo, porque la creciente especialización o división del trabajo da que existe un predominio liberal de los individuos y que esos vínculos son más difusos y el hombre vale por lo que hace y realiza. A eso es lo que llama en este mecanismo de aplicación, de parte de creencias y costumbres, consecuencia, lo que llama la solidaridad orgánica. Otro concepto que desarrolla Durkheim es alrededor de las normas y valores morales. Al igual que Kant, temía y odiaba el desorden social reinante en ese momento en la sociedad, que se manifestaba en los conflictos laborales, discordia entre la iglesia, el Estado y el nacimiento del antisemitismo político. También aborda los hechos sociales desde un punto de vista de investigación y métodos. Durkheim se caracteriza porque en la medida en que la sociedad se fue institucionalizando, seguía siendo estudiada por intelectuales que dieron un paso más. Surgieron las nuevas prácticas científicas y concepciones
sociológicas en la construcción del objeto de estudio. Luego, en 1889, como fecha importante del desarrollo intelectual de Max Weber, identificado como el padre de la sociología comprensiva, en 1889 recibe el doctorado en la Universidad de Berlín, y otra fecha fundamental es en 1922, cuando se publica, una vez ya muerto, el libro de Economía y Sociedad. Él habla de elementos de la teoría de la acción, de tipos ideales de orientación racional, del carisma y la burocracia, principalmente. Durante el siglo XX aparece toda una corriente a raíz de todo el proceso de migración de los intelectuales de Alemania, principalmente de Francia e Inglaterra, hacia los Estados Unidos, y se genera todo un movimiento de llamado estructural funcionalismo, en donde se ve la sociedad desde una corriente estructuralista. Allí, uno de los principales autores o teóricos es Talcott Parsons, que de alguna manera sobrepasa toda esta herencia sociológica del positivismo y plantea que la sociedad es un heredero de Max Weber, y en 1937 consideró que la sociología está atravesando por una nueva etapa como disciplina científica. Y en este sentido desarrolla el concepto de sociedad desde la corriente estructuralista. Lo aborda como un sistema, una estructura social con institucionalización de patrones culturales, en donde se cumplen tres requisitos principalmente. Hay una organización de las relaciones territoriales y de parentesco. Existe un sistema que determina las funciones y asigna facilidades y recompensas, y está formado por unas estructuras integradoras, controladoras de asignación que regulan los conflictos y los procesos competitivos. Su principal obra es Estructura de la Acción Social, en donde integra también las teorías de Durkheim y Max Weber, para entender una nueva forma en que la sociedad funciona como un sistema con sus sistemas y modelos. Aquí aparece todo el concepto de la teoría general de sistemas de Berta Lanfin en ese sentido. Otro teórico de esta corriente, pero que critica a Parsons, es de Robert Camerton, la teoría del alcance. Aunque es la corriente funcionalista, critica a Parsons por la construcción de una sola teoría general y amplia de la sociedad. Él lo que postula es que las teorías de alcance intermedio, con las nociones de funciones sociales, para que el estudio sea focalizado de las problemáticas sociales y deterministas, pero mantiene hace parte de esa escuela del funcionalismo. En 1960, por la década del 60, toma auge toda la creación a partir del instituto en la Universidad de Frankfurt, la escuela de Frankfurt, eh, en donde todos estos teóricos alemanes principalmente generan, encabezados por Teodoro Adorno, la teoría crítica de la sociedad frente a la teoría tradicional de la sociedad. Son principales intelectuales en la primera etapa: Teodoro Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, que hace una crítica de las sociedades industrializadas avanzadas frente al individuo. Está Jürgen Habermas. Eh, Estos son los pensadores que durante 1960 en adelante, y que marcaron el desarrollo intelectual de las sociedades hasta parte del siglo XX. Y en ese lapso, siglo XX, siglo XXI, aparecen unos nuevos conceptos frente a la nueva percepción del mundo globalizado. Es fundamental, entonces se llama la sociología del futuro, globalización y socialismo, y uno de los intelectuales principales es Simon Bauman, que habla y acuña un concepto que se llama sociedad sólida o sociedad líquida.
Entonces, en ese sentido, parte de una reflexión en donde él se pregunta, ¿qué es lo que significa eso? Y entonces, a partir de los grandes, de los anteriores sociólogos, establece que a raíz de la globalización se ha vuelto muy frágil las identidades, se vuelve más maleables todo el proceso de la individualidad mediado por todo este desarrollo tecnológico. El individuo, para poder integrarse a una sociedad cada vez más global, tiene que pasar sin identidad fija, tiene que inventar, crear y moldear máscaras de supervivencia. Entonces, ese es uno de los elementos que marca en estos momentos la tendencia, y a raíz de eso y con todo el desarrollo de la tecnología, eh, da una nueva explicación o una nueva conceptualización de la sociedad después de todos los elementos alrededor de la modernidad y la posmodernidad. Muchísimas gracias.